Amigos, bienvenidos una vez más. Miami Biel comenzando y hoy invitado de lujo absoluto. No solo porque es un súper gran amigo, sino que además es un súper emprendedor, súper exitoso. Señores y señoras, Alfredo Alonso en la casa. ¿Cómo está, compadre? Aloski. Yo le digo Aloski porque teníamos un grupo de fútbol. Así es. Para el Colo-Colo 91. Colo-Colo 91. Sí, entonces... Todos nos poníamos apodos parecidos a los de Colo-Colo. Yo era como Dabrowski, era Aloski. Tú eras Bartibiel. Yo era Bartibiel. Sí, ganamos grandes torneos. Y nuestra agencia se llamaba Ecos y el equipo se llamaba Ecolo. Bueno, vamos a partir desde el inicio. Conozco a Alfredo Alonso desde los 16 años. 16 años, sí. Teníamos la ilusión de ser cantantes de rock, de tener grupos de rock y nos conocimos en el contexto de la música. Tú conociste primero a Luciano. Así es, tocaba con Luciano. Y después siempre estuvimos conectados por la música y a eso hay que sumarle que entramos a estudiar publicidad juntos, estudiamos 4 años juntos, gracias. Hacíamos los trabajos juntos, éramos todos un grupo de rockeros en nuestra agencia y además tú estabas entre el grupo Diva en ese tiempo con Alfredo Levin y el Gran Bari, y estabas después posteriormente, bueno, bastante posteriormente diría que para el final de la carrera, al este. En el 93, claro, a mediados de la carrera. A mediados de la carrera, el 93, sí. Prende al este. Sí. Claro. Donde tú fuiste corista. Donde yo fui corista. Usted no sabe, yo me fui de gira con Al Este. La época de oro de Al Este es cuando yo hice los coros. No, yo hice los coros como en 3 o 4 conciertos. Hice un tramo de la gira al sur. Pero fue una época de oro. Era la época de oro. Nos esperaban afuera de los hoteles. Cientos de fans afuera de los hoteles. De hecho, hay una... Ellos la cuentan de una manera graciosa, pero... gracioso. Pero fue gracioso, pero habían cientos de fans gritando y nadie sabía por qué sabían las fans. Y era yo que estaba en la ventana saludando. Dimos la instrucción de que no se asume nadie a las ventanas porque nos habían pedido que los vecinos no querían tener niñas gritando y empezaban los griteríos. Y dijimos, ¿qué pasa? Y estaba Felipe a torso desnudo saludando por la ventana. Sí. Siempre fuiste el más rockstar de todos nosotros, ¿eh? Fui más rockstar que todo. Además que yo también en ese tiempo estaba empezando a actuar en teleseries. Sí, dado que mi grupo de rock había fracasado rotundamente, ustedes me volvieron la ilusión de cantar en rock. Y después hicimos muchas cosas juntos. Muchísimas. Yo grabé canciones para las teleseries que siempre las producíamos contigo, con Lito Serené. En fin, hemos estado conectados, yo diría que toda la vida. Sí, mi hija se llama Celeste, tu hija se llama Celeste. Así que somos amigos de la vida. Pero la razón, aparte de la amistad, que estás aquí, Alfredo, es porque yo tengo una gran admiración por ti. Y siempre me ha llamado mucho la atención cómo tú has logrado ser fiel a tus pasiones, a lo que más te gusta, que es la música, y cómo hiciste de la música, de la publicidad, conjugaste las cosas que te gustan para finalmente hacer un negocio tan exitoso como es la producción de conciertos y de eventos masivos. Entonces, vamos un poquito. ¿La música, pensaste en dedicarte a la música o siempre tuviste otra inquietud? Yo siempre quise dedicarme a la música. A mí la música Yo soy hijo de diplomático, a mí me tocó... Yo soy uruguayo. Llegué a Chile a los 16 cuando nos conocimos, de hecho. Correcto. Yo venía de esa época de estar en Costa Rica y en Estados Unidos. Y cuando había estado en Estados Unidos, me tocó vivir en Boston, conocí esa pasión por la música de ir a ensayar, de ver... Tan chico, porque en Boston estamos hablando de qué edad. Entre los 14 y los 15 años. Ah, ya. Y fui para allá y además, bueno, en el colegio en el que yo estaba había había ramos dedicados a la música y estaban las bandas de los colegios. Fue un año muy rico de la música, fue el año de descubrir 85, este mundo. 86. Ya claro. Fue el año en que salió el Slippery When Wet, el Master of Puppets, Genesis estaba saliendo, yo iba a estos conciertos, veía todas estas cosas. ¿Fuiste a conciertos a los 14 años? Sí, porque vivía solo. Me había ido a una beca en el fondo a estudiar allá. Y, ¿a los 14 años? Sí. Qué increíble. Sí, porque, bueno, hijo único, mis papás querían que yo igual aprendiera bien inglés, viajé para allá,
me ayudó muchísimo en la vida eso. Y conocí la música de otro lado. Imagínate tener 15 años, yo tengo fotos llenas de parches, de rock, y iba a los conciertos, iba a las cosas, salía del colegio a comprar los discos. Como te digo, fue un año muy rico de música, salió mucha música entre el 85 y Claro, 86. y viviendo en Boston estabas ahí mismo. El 51, 50, Van Halen. Todos esos discos salieron en esa época. Entonces me tocó vivir una época tremenda y mi pasión por la música creció, y de un día para otro me dicen, nos vamos a Chile. Y llego a Chile. ¿A dónde? A Chile, y llego a Chile, y Chile estaba en el año 80, y estamos hablando del año 87. Chile estaba en un momento donde no había mucha música, estaba empezando, llegué al colegio, no habían grupos de rock, y yo venía de querer hacer rock, querer hacer música. Y además tenías instrumentos. Tenía instrumentos, tenía todo. Y empecé a buscar. Y ahí sí conocí a Luciano Cruzco, que es nuestro amigo Luciano. Claro, ¿y estabas en un colegio como de extranjeros? No, estaba en un colegio que había bastante extranjeros, pero ahí conozco a todo este mundo del colegio donde tú estás. Y Luciano Cruzco, que el senador que usted conoce, es un excelente guitarrista. Gran guitarrista. Y en ese tiempo, ya a los 16 años, estaba tocando. Ya era virtuoso, Luciano. O sea, sí, virtuoso, muy bueno. O sea, no de hobby, bueno. Y empezamos a tocar, y mi pasión por la música siguió. Yo, por venir de una familia de diplomáticos, obviamente a mi papá no le hacía mucha gracia que yo quisiera dedicarme a la música. Yo era hijo único. Cuando llegaba a las reuniones de diplomáticos me presentaba y decía, este es mi hijo, el músico, decía. El músico. Como diciendo, tengo otro que es normal, ¿cachai? Este es el músico. Y yo era el único. Entonces. Pero mi mamá... Y ya en ese tiempo, pelo largo. Empezaba a querer dejarme el pelo largo. Claro. Mi mamá al revés, le encantaba tocar piano, música, me inculcaba la música, me ponía en clases. Vino por ahí la y vino por ahí 100%. Y de ahí en adelante yo dije, me quiero dedicar a la música toda la vida. ¿Y te pasó como a mí, que uno le dice al papá, quiero estudiar música, y te dice, bueno, entre a publicidad porque de la música no se vive? Para mí fue distinto. Yo salí un año antes que estuve al colegio. A mí me dijeron, tienes que estudiar ingeniería comercial. Y si apruebas primer año de ingeniería comercial y pasas ingeniería comercial, después puedes hacer lo que tú quieras. Y estudié ingeniería comercial un año, pasé a ingeniería comercial. Y cuando terminé, nadie se esperaba que yo dijera, me voy a ir a publicidad, porque publicidad estaba recién partiendo. Pero por eso tú estudiaste un año de ingeniería, y por eso nos topamos en primer año de publicidad. Exacto. Ahí nos encontramos en primer año de publicidad nosotros. Y ahí siempre con las ganas de hacer música. Y ahí, bueno, yo ya venía con Diva, tocando con Alfredo Levin, con Rodrigo Bari. Y después armamos Al Este en la universidad. En la universidad. Conocimos a Rodrigo y a Juan Pablo, yo los conocí en la universidad. ¿En la misma universidad? Sí, pues, eran de Pacífico. Claro, eran del Pacífico. Rodrigo estudiaba diseño. Juan Pablo publicidad. Juan Pablo era compañero mío de publicidad. El Chiche estudiaba diseño. Sí, y ahí armamos el grupo, ahí partió el grupo en la universidad. Claro. Y siempre queriendo dedicarme a esto. En la publicidad, bueno, me fue bastante bien. Hice carrera, publicidad. Claro, pero yo siempre y te lo he dicho, la gente no sabe, pero ya cuando Al Este se transformó en un grupo exitoso, tú trabajabas en publicidad. Tú nunca dejaste de trabajar en publicidad. Me acuerdo porque íbamos a los conciertos y tengo recuerdos de haberte tenido que ir a dejar después del fin de semana de concierto a la oficina. Sí. Terminaba. ¿Pero eso era porque no tenías tanta fe de que te podías dedicar a la música, o era porque a ti te gustaba la publicidad? No, porque a mí me gustaba la publicidad. Yo siempre he sido hiperkinético, siempre me ha gustado hacer más de una cosa. Y me gustaba la publicidad, me gustaba la música. Había logrado entrar a Walter Thompson, que en esa época era la agencia número 1 de Chile. Súper. Había logrado entrar al departamento creativo, estaba con cuentas grandes. Entonces tocábamos viernes, sábado, viajaba los domingos en bus. Llegaba a Santiago a las 8 de la mañana y a las 9 estaba en la agencia hasta el viernes. Los viernes salíamos a tocar, viernes, sábado y domingo, bus, llegaba. Y agencia, horario de oficina, trabajo. Y haciendo todo eso. Y ahí empecé como a madurar. La publicidad siempre me encantó, el marketing siempre me gustó. El background que me dejó el año de ingeniería comercial que estudié, que también lo agradezco. Fue necesario. Empecé a ver qué otras cosas podía hacer. Claro. Y empecé primero a hacer música de publicidad con el Lito. Ahí hay algo interesante cuando tú dices este año de ingeniería comercial. Uno a veces hace cosas que en el momento uno piensa que es un error. A mí me pasó cuando yo terminé publicidad y me dediqué a actuar. Yo pensé que haber estudiado publicidad había sido un error. Claro.
como a lo mejor te pasó a ti con un año de ingeniería comercial. Sin embargo, uno lo ve después en la perspectiva del tiempo y todas esas experiencias, incluso fallidas, suman y van moldeando el gran objetivo, ¿no? Que es lo que te debe haber pasado. Ese año de comercial quizás hoy en día lo agradeces. Lo agradezco. Tú manejas una compañía grande. Aprendí de finanzas, de contabilidad, Exacto. de todo un poco. Y eso me fue formando. También ese año que estuve en Estados Unidos, que aprendí a hablar inglés muy fluido, también me sirve hasta el día de hoy. Correcto. Todas las cosas todo va sumando. Todo suma a este puzzle que va siendo tu vida. Tu vida, correcto. Y nada, y ahí empecé mientras trabajaba en la agencia, tocaba con el grupo, armamos una productora de jingles, empezamos a hacer música de publicidad. Correcto. Producir otros artistas. Sí, porque yo no quería desvincularme del mundo de la música. La música Claro. Ahora, tú tuviste con Aleste una época muy exitosa, tocando en el Festival de Viña, fueron 2 o 3 discos, ¿no? 2 discos, sí. 2 discos completos. ¿Nunca pensaste en dedicarte solo a la música? El tema es que nosotros estábamos dedicados como bien a la música, teníamos las fichas puestas ahí cuando vamos al Festival de Viña, que Rodrigo conoce a Yuri y deciden casarse. El grupo se desarma porque éramos un grupo de amigos. Era un grupo. No era como lleguemos y busquemos otro vocalista, era como... Se enamoró el vocalista. Sí. Y se fue, nosotros estábamos grabando un disco en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, él no llegó a grabar las voces, tuve que grabarlas yo, fue todo un cuento que me pegó muy fuerte. Hoy día como... En un momento que era de oro. Absolutamente. Claro. Pero todas esas cosas al final te enseñan a... Se sanearon todas esas cosas porque hoy en día están tocando juntos. No, y aparte ellos siguen juntos. Ellos siguen juntos, o sea, no era un capricho. Si hubiera sido un capricho, claro, creo. No es que estuvo un mes con Yuri y se jodió el grupo. No, estuvieron ahí casi 30 años. 29. Claro, bueno, yo estuve con Rodrigo en Viña en esos días, veraneamos juntos en Viña, sí. El primer año que Aleste ya era muy exitoso, o sea, fui un poquito partícipe de toda esa dinámica. Sí, a ti te tocó ver todo. O sea. Me tocó ver todo de cerca, pues si tocábamos juntos y todo. Y ahí seguimos adelante, sacamos este segundo disco, yo me puse a producir otras cosas, me apareció una oportunidad para empezar a hacer televisión y radio. De ahí vino la televisión. Primero la radio, que estábamos juntos también en la Finísima. Estábamos en la radio Finísima juntos, sí. Claro, o sea, ya, me acuerdo. Estuvimos en la radio Finísima, y después sí. Empezaste a hacer, pero también la televisión fue, como TV Condoro, tenía que ver con publicidad. No, el Dr. Spot. Empecé haciendo programas de música, uno se llama Fast Track, y el Dr. Spot, que era un programa de publicidad. Claro. Mostrábamos cómo se filmaban los comerciales. Fiel a tu inquietud. Sí, aplicaba lo que sabía, la música y la publicidad, a la televisión. Y empezó a funcionar, y de ahí, bueno, apareció Lunáticos, apareció TV Condoro, y se fue toda la cresta. Todo. Ahora, nunca te he preguntado, de toda esta época entretenida y con muchas cosas, ¿cómo derivas a la producción de eventos? No sé, no tengo recuerdo de cuándo tú dijiste voy a hacer un concierto. Si esto fuera un bloque en el tiempo, cuando yo estaba haciendo televisión, estaba haciendo también en un momento radio, televisión, ¿sí? Seguía en la publicidad y seguía haciendo música para comerciales. Correcto. Estaba haciendo las 4 cosas como en paralelo. Ya. Y la publicidad me empezó a ir bastante bien, armé mi propia agencia, nos fue bien con la agencia, y en un minuto dado empezamos a trabajar con una agencia grande, yo vendo mi parte de la agencia de publicidad. Ya. Y quedo como en una especie de non-compete, de no poder hacer publicidad en el fondo. Correcto. Porque mi socio seguía haciendo publicidad y era injusto que si yo había vendido y me metiera a hacerle la competencia. Claro. Quedaste ahí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me dije, me gusta el marketing, me gusta la música, me gustan los medios, y empiezo a ver un nicho en la producción de conciertos. Esto fue en el año 2006. Ya, pero espérate un poco, porque yo digo, me encantan los conciertos, me encanta la música, voy a hacer un concierto. Ya, o sea... Que yo conocía los conciertos, acuerda que yo toqué, estuve, veía cómo se montaban, veía cómo se armaban, me había hecho amigo del que ponía la amplificación, del que tenía las luces. Conocías quizás a las productoras. Conocía a las productoras, me había hecho amigote de algunos músicos que después fueron manager, y empecé ya estabas metido en el ambiente. Armar un poco la red de... ¿Y te acuerdas del primer concierto? El primer concierto que yo hice internacional fue Morbid Angel.
Morbid Angel. Después hicimos Europe en el Caupolicán. Y el primer evento que hice fue que cuando trajimos a Anthony Bourdain al Espacio Riesgo, que hizo unas charlas de cocina. Y de ahí me metí a hacer un proyecto que se llamó Garage Music, ya que mezclaba todas mis pasiones, que era la televisión, la música, los conciertos, y armamos un espacio donde los grupos emergentes podían ir a tocar, Ya. tocaban en la batuta, se hacía una preselección, el que ganaba pasaba a una segunda fase. Como un talento crudo de la época. Exactamente, sí, como el talento Crudo sí. en una competencia de bandas de rock que participamos. Teníamos 15 años, 16 años. Que se transmitía por... En el Caupolicán, Sí, creo que fue. en el Teatro No, California. en el Teatro California. Y tú tocaste con Diva como en el show. No, yo tocaba con un grupo que se llama Game Over. Con Game Over. Sí, tú ya estabas con Bohemia. Yo estaba con No Bohemia. vamos a decir quién ganó la competencia y quién perdió porque sería feo, ¿no? Sería feo. Sí. Ganó un tercero en todo caso, ¿no? Ganó Bismarck. Nosotros salimos segundo y usted tercero. Sí, me acuerdo. Luciano estaba indignado. Porque Indignadísimo. obviamente encontraba que era lo más injusto que hay. Entonces empiezo con el Garage Music, que tenía todas mis pasiones, la tele, la música, la producción, los grupos nuevos, y eso me empieza a meter, y dije, voy a empezar a dar pasos un poco más grandes. En esa época, cuando nosotros estábamos con Garage Music y empezando la productora, todos los promotores querían hacer a YouTube, a Madonna, a Bon Jovi. Esa Era la época post-Rod Stewart. Absolutamente. Y nosotros, yo le digo a mi socio en ese minuto, le digo, mira, el 100% de los chilenos hablan español. Bueno. ¿Por qué no nos metemos a hacer lo que nadie quiere hacer? Porque si nos metemos a hacer lo que todos quieren hacer, vamos a chocar. Ya. Y empezamos a agarrar artistas latinos, de a poquito. Empezamos con uno, con dos. Y en ese tiempo no venían tanto los artistas latinos. No venían o venían tanto, al Festival de Viña. Venían, pero no se les daba el tratamiento anglo, ¿cachai? Los artistas latinos no los trataban muy bien en la producción. Había como todo un cuento bien especial. Y empezamos a meternos en ese nicho. Darle. Tratar de mejorar las producciones, tratar de ver lo que pasaba. Yo me acuerdo que en ese minuto Daddy Yankee había venido al estadio, ¿no? A la pista atlética, al estadio, y se había caído una tarima. Habían pasado muchas cosas y empezamos a contactar a todos esos artistas. Empezamos Mucho reggaetonero. Mucho reggaetón. Hicimos Arjona, hicimos Marc Anthony, hicimos música latina y empezó a crecer. Y en los últimos... ¿Y ahí ya era Bizarro? Ahí ya era Bizarro. Ya. Y en los últimos 10, 12 años, la música latina pegó una explosión así monstruosa. Uh-huh. Y muchos de los managers, de los artistas, que se acordaron que en ese minuto, que como que nadie les daba tanta importancia, nosotros les dimos tiempo de dedicación. Claro. Ahora, generaron como una lealtad con nosotros. Correcto. Se empezó a crear un vínculo. Ahora, o sea, yo no soy muy experto en cómo, pero me doy cuenta que el mercado de la música ha cambiado mucho. Dime tú si estoy en lo correcto. Al entrar las plataformas estas digitales, que en el fondo la venta del disco propiamente tal cayó, siento que el negocio empezó a ser mucho más predominante en la presentación en vivo y el concierto pasó a tener otra importancia mucho mayor para el artista porque pasó a ser su primera vía de ingreso, ¿o me equivoco? Eso es súper real. O sea, su primera fuente de ingreso hoy día se ha equiparado porque las plataformas digitales están dejando mucha plata. Pero en ese minuto sí, la venta de los discos cayó, de los discos físicos. Empezó todo el tema de Napster, del pirateo, del todo el tema de descargar música sin pagarle los derechos al artista y todo. Y yo me acuerdo que en ese minuto yo les decía a los chicos, no importa el formato que sea, lo único que no es pirateable es el artista en vivo. ¿Cachai? Todo el resto se puede piratear, el artista en vivo no. Claro. Así que hay que meter los dardos ahí. Empezamos a darle duro al tema. Y pasamos de hacer un concierto, hacer 2, hacer 10, hacer 15, hacer 100. Hoy día hacemos 150 conciertos al año. Al año, y en varios países. En 6 países. Y empezamos como a generar una industria. Y lo otro era una industria, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos bastante poco formal. Y lo que quisimos darle fue formalidad. O sea, a los artistas le mandábamos un plan de marketing. Si le prometíamos que le íbamos a pagar un miércoles, le pagábamos el miércoles. Si le decíamos que íbamos a hacer tal cosa, la hacíamos. Y había escrito ahí en un muro el prometer y cumplir. O sea, hay que prometer. Ese es el lema. Ese es el lema. Prometer y cumplir. Nosotros estábamos hablando aquí con mis amigos y decíamos, empezamos a acordarnos de la situación de Daddy Yankee cuando vino. O sea, a lo que te quiero llevar es que
en este mundo glamoroso de los conciertos y que es exitoso, porque yo sé que te va muy bien, hay un estrés enorme y una presión muy grande porque son muchas las variables en un concierto. Y pasó hace muy poquito un concierto de Daddy Yankee que la seguridad falló y que puede literalmente quedar una catástrofe. Cuéntame cómo viviste esa situación o otras situaciones de estrés. Mira, este rubro tiene un tema que yo siempre he dicho, se llama los imponderables, ¿cachai? ¿No? O sea, tú puedes tener todo perfectamente cuadrado, listo, producido, armado, y puede pasar cualquier cosa. Desde que te llaman que del camino del hotel al venue el artista le vino un dolor de guata y se tuvieron que devolver a la clínica, y que tenéis que pasar una hora el concierto, hasta que pase lo que pasó esa vez, que hubo problemas con la seguridad. Teníamos unas autoridades nuevas que recién estaban entrando al gobierno, no le dieron la pelota que se le debiera dar a un concierto masivo, y no se hicieron los cierres de calles como había que hacer, y pasó lo que pasó. Pero cuando pasan esas cosas, ahí es donde tener más experiencia o tener menos experiencia te puede ayudar o no, ¿cachai? O sea, eso fue una cuestión que fue tremenda, y gracias a la experiencia que tuvo el equipo completo se salió de eso sin heridos, sin nada. Sí, claro, pero debe ser 60.000 personas. ¿Cómo manejas tú la presión, el estrés? Porque en un minuto, me El imagino, estrés y la presión es parte de nuestra vida. Aprendiste a manejarlo. Sí. Nosotros vivimos, el rubro este es como ir al casino. Uno apuesta todos los días, hace un all-in. Todos los días apostáis todas tus fichas a ver si funcionó, si no funcionó. Claro, porque y un depende si concierto llueve es o mucho no dinero. llueve, si está o no está, si vino o no vino, si el tipo se enfermó o no se enfermó. ¿Te ha pasado que un proyecto falla, que dijiste? Muchas veces. Nosotros sacábamos cuenta el otro día. Nosotros ya hemos hecho más de 1.300 conciertos desde que empezamos. Y en esos 1.300 conciertos, con que tú tengas un margen de error de un 1%, ya son muchos conciertos que tuvieron margen de error. Demasiado. Y nos tocó el terremoto. Nosotros estábamos en Viña, en el terremoto. Con Arjona, ¿no? La noche de Arjona. Nosotros entrábamos con los fabulosos Cadillacs al día siguiente, el concierto que no se hizo, que eran los Cadillacs con los Jaivas. Y estaban montando el Caupolicán, porque después los Cadillacs iban al Caupolicán. Y nos tocó estar con la Quinta Vergara que se venía abajo, con los hoteles rompiéndose, agarramos esto. Nos tocó estar con André Rieu tocando el Movistar Arena cuando empezó el estallido social, y estábamos en el Movistar Arena con André Rieu en el minuto que empiezan a quemarse el edificio aquel icónico. Empezamos a ver que se empiezan a prender los teléfonos en toda la arena, y tenemos que sacar a la gente. Nos tocó hacer conciertos con apagones, nos tocó estar con el Festival de Talca al aire cuando fueron los incendios aquellos gigantescos de Talca. Nos ha tocado todo lo que se te puede ocurrir, nos ha pasado y nos va a seguir pasando también. Tocó madera, no hay madera. Aquí. Tocó madera porque sea lo menos posible, pero nos ha pasado muchas cosas. Lluvias, cancelaciones por lluvia. Nos tocó una vez que estábamos haciendo Disney en una carpa en la ciudad empresarial, que en diciembre llovió como que fuera julio. Y la carpa no está preparada para eso. No para esa cantidad de milímetros de agua. Mira, son tantas las cosas que nos han pasado ya que uno va aprendiendo. Nos pasó una vez que un artista que tenía que tocar en el Festival de Viña al aire en directo perdió el vuelo y venía volando mientras el festival ya estaba al aire. Y teníamos que aterrizarlo, llevarlo y subirlo al escenario. Sin prueba de sonido, sin nada. O sea, los músicos ya estaban, el artista era el que había perdido. Tuvimos que ¿y cómo se abrir un aeropuerto que estuvo cerrado, que era el aeropuerto de Viña, para que llegara el jet privado y se estacionara ahí. Y no, porque si llega a Santiago no llega el artista. Llegar, o sea. ¿Y cómo se maneja el ego de los artistas? Porque me imagino que te ha tocado que el artista quería flores verdes y le dieron flores rojas y se taimó. O en general son profesionales. Nos ha tocado poco. Yo me acuerdo que tuviste unas noches de Luis Miguel y siempre dice que Luis Miguel es conflictivo. Con nosotros se portó súper bien Luis Miguel. Yo hice 2 veces Luis Miguel, dos giras. Ahí está el tema del prometer y cumplir, ¿ya? Si el tipo te pide la flor roja, el plato amarillo, la cuchara verde, ponle la flor roja. Pero te ha pasado que un artista tiene una petición que te dice, esto es absurdo, weón. No me han tocado. Sí, me tocó una vez una petición absurda.
Se puede decir que... No, no la artista, pero... Pero sí, que pidió una piscina inflable, agua, una caña de pescar y pescaditos. Y mientras estaba probando sonido, llenó la piscina inflable con agua, puso el paquete y se puso a pescar. No. Me tocó... Pero espérate, quería una piscina inflable con pescaditos y una caña de pescar en el camerino. No, afuera, al lado del escenario. Al lado del escenario, para pescar. Pero no era el artista, era uno el production manager, que era más divo que el artista. A veces te tocan eso. A veces pasa. Sí. Y lo otro que nos tocó, que fue muy, muy chistoso, y ahí sí puedo decir el nombre del artista porque no tenía nada que ver. Black Eyed Peas terminaba su gira acá en Chile. Ya. Quería hacer un partido para botar las tensiones, para celebrar. Partido de fútbol. De béisbol. Entonces me dice, consigue una cancha de béisbol. ¿Ya? Y que tenga tablero electrónico, esas máquinas que disparan pelotas, guantes, bats. Y yo digo, en Chile nadie juega béisbol. Y me dice, pucha, necesitamos eso. Y fuimos al Estadio Nacional, la cancha estaba casi en esa época casi abandonada, el año 2011. ¿Hay una cancha de béisbol en el Estadio Nacional? La limpiamos, la arreglamos, pusimos unos tableros electrónicos, carritos de hamburguesa. Nos conseguimos un tipo que tenía unas máquinas esas que tiraba pelotas, juntamos bats, pelotas y hicimos el partido de béisbol. Y salió perfecto, pero en la inocencia de ellos era como, vamos a ir a jugar una pichanga. Claro, consiguiendo una cancha para una pichanga. Una cancha. Pero béisbol en Chile, man, pasan esas cosas. Claro. Y te van pasando esas cositas pequeñas que son anécdotas divertidas que bueno, hay veces que uno tiene que lidiar y aprender a entender, pero me he dado cuenta con todos los años que llevo en esto, ya llevo hartos años, que ese como divismo de la artista que pide la piscina de leche con pétalos de rosa, esas cuestiones no existen, ¿no? O no es el artista a veces. Sí, y a mí no me ha tocado. Ya, leche de cabra. Sí. Había un tour manager que una vez me dijo una lección que es muy buena. Él pedía un bowl con M&M's y tenía que haber arriba un solo M&M azul. Entonces tú decías, está weando. Y le pedimos el por qué y tiene una explicación muy inteligente. Él dijo, tengo 8 horas desde que aterrizo en un país que no conozco, para ir a un lugar que no conozco, con gente que no conozco, para saber si mi show va a funcionar o no. Si yo entro a ese camarín y veo el bowl con los M&M y tiene un M&M azul, quiere decir que las personas leyeron todo lo que yo les pedí y que las cuestiones van a estar en orden. Si el M&M azul no está ahí, voy a tener problemas. Alerta roja. O sea, mira. Y te das cuenta que algo que podría haber sido tomado como un divismo no tenía nada de divismo, era una cuestión súper práctica. Era como probar el equipo. Súper concreta de cómo saber si iba a tener un buen día o un mal día apenas entraba al mira. Y todas esas cosas las empecé a entender, a valorar y a darme cuenta que detrás de muchas cosas que la gente dice, ay, ¿qué digo esto? No está en eso. No, y lo otro son las creencias. Hay un artista en particular, que da lo mismo quién es, que no sale por ninguna puerta por donde entró. Entonces, si tú quieres que toque o haga algo, tienes que hacerle una ruta para que él pueda darse la vuelta y volver a entrar y volver a salir. ¿Y cómo entra el camarín donde salió? Tiene que tener 2 puertas. Supersticiones. Oye, otro aspecto interesante de tu negocio, porque hemos hablado de lo fuerte, de lo difícil, de lo estresante, cómo se juega la vida en cada concierto, pero hay un aspecto que yo lo envidio y que es el que empiezas a tener un trato con muchos de tus ídolos, sí, profesional y de trabajo. Que no es como que me acuerdo nosotros cuando éramos chicos, el grupo Europe de Suecia era unos rockstar que nos íbamos al Hotel O'Higgins con las pancartas para ir a un autógrafo. Y de repente tú ya traes a Europe varias veces y Joy Tempest, me acuerdo que una vez hasta para tu cumpleaños te mandó un mensaje, por matrimonio. Sí. Entonces, cuéntame eso de tener este acercamiento con los artistas en un plano más personal. Eso es muy entretenido porque te toca conocer mucha gente que la tenías en los posters en la pieza. Me pasó con Europe, me pasó con Kiss. Bueno, yo terminé comiendo
me echaba queso en el Liguria con el guitarrista Kiss. Bueno, esa cuestión, tú decís, hablando de la vida. Hablando de la vida, ¿cachai? Y esas cuestiones son cosas que tú decís, son sueños que uno jamás pensó que iba a tener. Y también te toca conocer artistas que quizás no eran de tu gusto y que terminas teniendo muy, muy buenos vínculos personales con ellos. Claro. Tu gusto musical. Correcto. O que tú te lo imaginabas de una forma y es de otra. Y te das cuenta que detrás de los artistas hay mucha soledad también, porque ellos viajan todo el año, dejan sus familias, dejan sus casas, están en hoteles todos los días distintos, en ciudades distintas. Y cuando aprendes a conocerlos, a entenderlos, generas un vínculo que es bien especial y te muestra que hay cosas que son injustificables, pero muchas que sí son justificables. Y eso, claro, es un regalo. O sea, cuando trajimos a Rick Astley acá, que en el concierto Rick Astley se paró y empezó a tocar él con su banda Hay un Límite, y se fue a la batería y se puso a tocar él en el concierto de él. En el concierto de él. Y subir y cantar, todas esas cosas son vínculos que son bonitos, son historias que uno dice, ¿sabes? Que hay gente más agradable. Correcto. Así que sí, me ha tocado conocer a Ozzy, me ha tocado conocer a todos mis ídolos. A todos tus ídolos. Sí, hicimos Paul McCartney, me acuerdo cuando, para mí, trabajar con Paul McCartney era como trabajar con Dios. Claro, y cuando trabajas. Y con Ringo, yo soy muy fanático de los Beatles, y cuando trajimos a Ringo, fue como, me voy a sacar una foto con Ringo Starr, y estaba, me acuerdo, mi señora y mi suegra, y Ringo saca la foto, y me dice, ¿quién es ese? Digo, mi suegra. Me dice, ¿no le vas a pedir que saque una foto a tu suegra? Me dice, sí, obvio. Me dice, hay que tener cuidado a las suegras. Me dice, y se sacó una foto con mi suegra, Ringo Starr, y mi suegra. Ringo Starr. Sí. Y tú te das cuenta que los tipos tienen esos gestos bonitos, ¿cachai? Claro. Que te dicen, oye, y eso, necesitas algo, te ayudo. Todas esas cosas son pequeñas historias que las vas guardando en un cofrecito. Claro. ¿Qué tan importante es ser leal a la vocación que uno tiene, a las pasiones que uno tiene? Tú fuiste muy defensor de lo que a ti te gustaba y lograste hacer carrera en eso. ¿Crees que es importante o uno tiene que ser flexible y tener la capacidad de adaptarse si las cosas no salen bien en un área? Las cosas nunca van a salir bien en la primera. ¿Ya? Y si salen bien en la primera, aplaudo al que le haya pasado. Acá hay que pelear porque las cosas resulten, porque las cosas salgan adelante. Si tú tienes convicción clara, cuando tú y yo empezamos en esto, nos preguntaban, porque a ti también te pasó, ¿a qué te vas a dedicar? A la música. Ya, pero ¿en qué vas a trabajar? Me decían, ¿te acuerdas? Claro. En la música. No, pero en serio me decían, ¿en qué vas a trabajar? En la música. Y todos decían, bueno, es un soñador. Y acá estamos. Claro. El día Bizarro salió hace poquito de la productora número 20 del mundo. Del mundo. Del mundo. Somos la segunda más grande de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica, perdón. Solamente arriba de nosotros hay una productora brasilera, que imagínate que un mercado gigantesco. Claro. Y todo esto se ha hecho con trabajo, con esfuerzo, con convicción, con si algo sale mal, vamos de nuevo, si algo sale mal, vamos de nuevo, si algo sale mal, hasta que salga bien. Claro, pero está el elemento de la pasión, de que estás trabajando en lo que te apasiona. Yo siempre he dicho, soy un afortunado, yo trabajo en lo que me apasiona. O sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Todavía vibras con un concierto? Pero absolutamente. ¿Tienes la adrenalina? Todavía me pongo nervioso antes de que empiece. Todavía cuando se apagan las luces y va a salir el artista, ¿te da emoción todavía o ya está muy mecanizado? No, sigue siendo igual. ¿Te emocionas en un concierto? Absolutamente. Imagínate Viña, por ejemplo. Viña. Era un lugar que nosotros veíamos como trabajadores, íbamos a pararnos fuera del Hotel O'Higgins a ver a los artistas. Y hoy día me toca producirlo. O sea, son esas cosas que... ¿Cuántos años ya produciendo Viña? Completo, 6. 6 años. Y haciendo... Decidiendo con el canal qué artista va. Sí. Contratando, yendo a Miami. Nosotros nos vemos mucho en Miami. Porque vas y contratas a los artistas. Sí, así que son pequeños grandes pasos, como decía. Claro, la otra vez Alfredo fue a Miami, me invitó, fuimos a ver a Marc Anthony. Sí, a Marc Anthony. En una ubicación posiblemente segunda fila, creo que estábamos. Y Marc nos saludaba, te saludaba cada rato, porque tú lo has traído muchas veces acá. Sí, llevamos más de 15 años trabajando con él. Más de 15 años trabajando con él. Hay una buena onda que se genera y eso es ¿qué te puedo decir? Consejo práctico para los que están empezando, para los que están buscando cómo transformar esa pasión en un trabajo que sea rentable, proyectable. Sí, yo creo que hay 3 cosas que son importantes. Una, que es lo que todos están a decir siempre. Sigue tus pasiones, sigue lo que crees, pelea por lo que crees. Pero tiene sus bemoles, ¿ya? Primero,
prepárate para eso. Uno dice, sí, soy músico, me voy a dedicar a ser músico y me levanto en la mañana y toco 1 hora de guitarra y voy a ser músico. No, si vas a ser músico, marca la diferencia. Marca la diferencia, levántate, toca 6 horas al día, no una, sale, estudia, busca, pelea. Porque uno a veces se queda en la pura parte romántica del decir voy a dedicarme a lo que me apasiona y punto. Pero el romance es un porcentaje, pero el trabajo es el 80%. Correcto. Entonces prepárate, estudia, trabaja, busca, ve qué es lo que no se está haciendo, qué lo puedes hacer distinto. Si hay algo que no es 100% lo que tú quieres, pero te puede ayudar a llegar, hazlo, dale. Y entonces hay una mezcla. Después de Alex terminé actuando en teleserie, animando programas. A mí me pasó lo mismo también. Terminé haciendo programas de televisión, terminé haciendo radio, terminamos haciendo música. Pero lo más importante es no olvidarte de esa pasión. O sea, nunca olvidarte de esa pasión. Claro. Yo conozco muchas personas que les va muy bien, pero tienen esa sonrisa media apagada. A veces por el relato con un amigo que da lo mismo, hace calzoncillo. Decía, mi emoción más grande del año es si cambié el elástico de 3,5 milímetros al de 4. Decía, ¿cachai? ¿No? Le va increíble. Pero ¿dónde está? Claro. En cambio, tengo otros amigos que les encanta la confección y sí, apasionan con eso. Pero, entonces, haz lo que te gusta, pero no te quedes en la pura parte que yo hago lo que me gusta y punto. No. Porque de eso se quedan en el camino el 90%. Claro. ¿Cachai? Haz lo que te gusta, pero sácate la cresta haciéndolo. Exacto. ¿Cachai? O sea, si no resultó la primera, pelea, estudia, mejora, ve, dale una vuelta. Porque es muy fácil quedarse en el romance. Yo hago lo que me gusta y es lo que me pasa. Y si no lo valora la gente. Y si la gente no lo valora, no importa. Y lo otro, cuando alguien que está haciendo algo que tú quieres hacer, pero no como tú lo quieres hacer, y le va bien y a ti no lo critiques. Trata de entender por qué a él le está yendo bien y a ti no. Trata de aprender. Este es un país que está con la cultura del odio, del hate, de si a mí no me va bien y a él le va bien, es porque él es malo, es porque él no sé cuánto. Me robó. Y me robó y yo debería estar en ese lugar. Puede ser que debieras estar en ese lugar, pero ¿por qué no estás en ese lugar? Analiza, estudia, evalúa, dale una vuelta al cuento, ¿cachai? ¿No? Es muy fácil destruir una casa, pero es muy difícil construirla. Claro. Entonces, hay pocas personas que se dedican a construir y muchas que se dedican a destruir. Entonces, tratemos de ir construyendo. A ti te pasó, a ti te gustaba, te apasionaba el tema de decorar, armar las casas. Sí. Siempre tuviste un talento para eso, increíble. Sí, sí. Y yo iba para tu casa y estabas con el bus, bueno, remodelándolo y pintando y todo transpirado y la cuestión, porque te gusta. Sí. Pero aparte de eso, le diste una vuelta, le buscaste un foco. Sí. No es solamente a mí me gusta pintar y voy a pintar y punto. No. ¿Qué vas a hacer? Claro. Y eso es lo que el marketing sí nos enseñó en nuestras carreras. Sí, yo creo que no nos equivocamos de carrera. De hecho, de esa carrera, ¿cuántos están trabajando en publicidad hoy día? Muy de pocos, nuestros compañeros. Muy pocos. Actores, empresarios, cantantes, todos inquietos. Sí. Pero la base que te daba del buscarle una vuelta distinta. Tuvimos buenos maestros creativos también, que fue entretenido. Fue como una escuela de vida más que de publicidad. Es una escuela de vida. Totalmente. Sí. Pero eso es un poquitito el consejo que puedo darle humildemente. Qué bueno, nos podríamos quedar hablando ahora. Alfredo Alonso. Amigo. Admiración, respeto y amistad por siempre. ¿Vieron que valía la pena? Buen capítulo, puras lecciones de vida potentes. Perdón, y ahí hay otra cosa. La amistad y la lealtad. Son dos cosas. Mira, en los momentos más duros de mi vida, los amigos estuvieron ahí. Sí. Y en los mejores momentos de mi vida, los amigos han estado ahí. Es verdad. Así que la lealtad, la amistad, no hay almohada más blanda que la conciencia limpia, muchachos. Así que es verdad. Traten de dormir tranquilos, tener amigos y tener lealtad con la gente. Pero ahí voy a agregar una cosa. Tú te preocupas siempre de alimentar la amistad. Porque yo te he visto cuando tú vas a Miami, a veces por 48 horas, con una agenda tremendamente ocupada, y tú me llamas y me dices, dime tú a qué hora, de qué forma, yo voy donde sea, y nos vemos media hora, y nos vemos una hora, y hablamos. Es que es la única forma. Claro, así que eso te lo agradezco siempre. Igualmente, porque me recibí. Padre. Porque me recibí. Pero obvio. Muchachos, les dije que iba a estar bueno. Nos vemos en el próximo capítulo.